Hay puertas en la red de transporte subterráneo que nunca deberían abrirse después de medianoche, y lo que descubrí en aquella estación chilena cambió mi vida para siempre. Suscríbete a este canal para conocer toda la verdad sobre este oscuro misterio paranormal. Todo comenzó un martes frío de invierno en Santiago de Chile. Trabajo como operador de mantenimiento nocturno en la línea 2 del metro. Aquella noche, la estación estaba completamente vacía y el silencio solo era interrumpido por el zumbido eléctrico de los rieles y el goteo constante de agua en los muros de concreto. Mi labor consistía en revisar los circuitos de señalización cerca del túnel principal. Era una rutina solitaria que llevaba haciendo meses, pero esa madrugada había un ambiente pesado en el aire, un olor a humedad antigua y metal oxidado que nunca antes había percibido. Mientras caminaba por el andén desierto con mi linterna, tuve la extraña sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad de las vías. Ignoré el escalofrío inicial, convencido de que era solo el cansancio acumulado de tantas horas sin dormir. Sin embargo, los extraños sonidos metálicos que empezaron a resonar a lo lejos me obligaron a detenerme y prestar atención a la profunda negrura del túnel. Los ruidos metálicos se convirtieron poco a poco en algo más perturbador, un arrastrar pesado sobre las durmientes de madera, similar al sonido de cadenas pesadas siendo arrastradas por el suelo. Al principio pensé que se trataba de un roedor grande o alguna herramienta olvidada por los colegas del turno anterior, pero el sonido tenía un ritmo deliberado, casi humano. Me acerqué al borde del andén, apuntando con el haz de mi linterna hacia la oscuridad profunda del túnel que se dirigía hacia la estación vecina. El cono de luz apenas penetraba unos metros antes de disolverse en una neblina densa. Fue en ese preciso instante cuando escuché claramente mi nombre pronunciado desde las sombras. Una voz ronca, rasposa y con un eco metálico que parecía resonar directamente dentro de mi propia cabeza. Mi sangre se heló al instante y el corazón latió con fuerza en mi pecho. Apagué la linterna de inmediato, creyendo que podía ser alguna broma pesada de mis compañeros, pero nadie respondió a mis gritos. El silencio volvió a reinar, pero esta vez se sentía cargado de una amenaza invisible y latente que me hizo retroceder varios pasos con terror. Decidí ignorar el miedo y continuar con la inspección técnica, obligado por la urgencia del reporte matutino que debía entregar antes del amanecer. Me dirigí al cuarto de controles eléctricos al final del andén, un espacio estrecho y cerrado con una puerta metálica pesada. Al encender la lámpara de techo, noté algo profundamente inquietante en el reflejo de la pequeña ventana de vidrio blindado. Detrás de mi figura, proyectada sobre la pared de concreto gris, había una segunda sombra con una silueta deforme, cuyos hombros parecían demasiado anchos y los brazos colgaban de manera grotesca, casi rozando el suelo. Giré sobre mis talones de golpe, con el corazón latiendo desbocado, pero la habitación estaba completamente vacía. Al volver a mirar el muro, la sombra había desaparecido. El aire en la pequeña estancia se tornó gélido de repente, empañando mi aliento como si estuviéramos en pleno invierno polar. En ese instante comprendí que aquella presencia no estaba simplemente en la estación, sino que había comenzado a seguirme de cerca, acechando cada uno de mis movimientos desde el otro lado de la realidad visible. Las horas pasaban con una lentitud desesperante mientras intentaba terminar mi trabajo en los tableros eléctricos. Cerca de las 3 de la mañana, un estruendo ensordecedor sacudió los cimientos de la estación. No era el ruido habitual de mantenimiento, sino el estrépito metálico de un tren circulando a alta velocidad por vías que se suponía estaban desactivadas por reparación. Las luces fluorescentes del techo comenzaron a parpadear violentamente antes de apagarse por completo, dejándome a oscuras. Saqué mi teléfono celular, pero la pantalla mostraba interferencia y la batería cayó del 80% al 0 en segundos. Por el túnel principal empezó a avanzar una luz frontal cegadora, un haz brillante y amarillento que iluminaba los rieles. Era un convoy antiguo, un modelo de tren retirado de circulación hacia décadas, cubierto de polvo y con las ventanas completamente opacas. Al pasar frente a mi posición, pude ver rostros desfigurados presionados contra los vidrios sucios, observándome con cuencas vacías llenas de un profundo dolor. El tren continuó su marcha sin detenerse, dejándome sumido en una oscuridad absoluta y un frío que entumecía mis manos. Intenté correr hacia las escaleras de emergencia que conducen a la superficie, pero la pesada puerta de metal estaba extrañamente sellada por fuera. Por más que sacudí la manilla con todas mis fuerzas,
no cedió ni un milímetro. Estaba atrapado en las entrañas del metro de Santiago, sin comunicación con el exterior y con la sensación de que el tiempo mismo se había detenido en ese nivel subterráneo. El zumbido eléctrico se transformó en susurros ininteligibles que venían de todas direcciones, como si decenas de personas hablaran al mismo tiempo en susurros bajos. Caminé de regreso al andén principal buscando una salida alternativa, guiándome tan solo al tacto contra la pared fría. Cada paso resonaba con un eco extraño, como si alguien caminara exactamente a mi mismo ritmo, replicando cada movimiento con precisión matemática. Al llegar al centro del andén, la temperatura cayó de forma drástica y una brisa helada me envolvió por completo, trayendo consigo un olor penetrante a tierra mojada y ceniza. Sabía que no estaba solo, y el terror absoluto me paralizó por completo mientras escuchaba pasos firmes acercándose lentamente desde el fondo de las escaleras mecánicas apagadas. Del pie de la escalera emergió una figura alta, vestida con el uniforme antiguo de los operarios del metro de los años 80, pero su rostro era una masa informe de sombras y carne grisácea. No caminaba, sino que parecía deslizarse suavemente sobre el suelo de cerámica, acercándose a mí paso a paso con una lentitud aterradora. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta seca, el miedo me había robado la voz. La entidad se detuvo a pocos metros de distancia, y en ese momento un silencio sepulcral invadió el lugar, apagando incluso el goteo del agua. Desde su pecho surgió un susurro profundo que resonó en mi mente: este lugar me pertenece, y ahora tú también eres parte de las vías. Una energía pesada y sofocante me aplastó el pecho, haciéndome caer de rodillas sobre el suelo frío del andén. Vi cómo la figura extendía una mano larga y descarnada hacia mi rostro, y lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue el frío toque de sus dedos helados penetrando en mi piel. Desperté de golpe tirado directamente sobre las durmientes de piedra en el interior del túnel, a varios cientos de metros de la plataforma principal de la estación. El dolor en todo mi cuerpo era insoportable, como si hubiera sido golpeado brutalmente, y mis manos estaban manchadas de una sustancia negra y pegajosa similar al aceite quemado. Las luces de emergencia parpadeaban tenuemente a lo lejos, indicando que ya faltaba poco para el inicio del horario de servicio y la llegada de los primeros pasajeros. Me puse de pie con gran dificultad, tambaleándome sobre las rocas sueltas, y logré llegar a la superficie arrastrándome por el acceso de servicio. Mis superiores me encontraron tirado en la garita de seguridad, pálido y con signos de hipotermia severa. Pensaron que había sufrido un desmayo por exceso de trabajo o alguna intoxicación pasajera. Sin embargo, cuando me miré en el espejo del baño de la empresa, noté que en mi cuello habían quedado marcadas permanentemente 3 líneas negras y frías, como si alguien me hubiera sujetado con una fuerza inhumana durante toda la madrugada. Pedí el traslado inmediato a otra línea del metro, intentando convencerme de que todo había sido una pesadilla muy vivida provocada por la fatiga extrema de los turnos nocturnos. Pero la realidad se encargó de demostrarme lo contrario pocas semanas después, al revisar los archivos históricos de la empresa en busca de respuestas. Descubrí que en ese mismo tramo de la línea 2, durante su construcción en la década de los 80, ocurrieron varios accidentes fatales de trabajadores cuyos cuerpos jamás fueron recuperados oficialmente de los cimientos. Los registros mencionaban a un operario en particular que desapareció exactamente en el mismo turno y lugar donde yo había estado atrapado. Al hablar con los colegas más antiguos de la red de transporte, todos evitaban mirar a los ojos al mencionar el tema y advertían en voz baja que ciertos túneles nunca debían ser recorridos después de medianoche. Comprendí entonces que la entidad subterránea seguía allí, esperando pacientemente a su siguiente víctima para atraparla en la oscuridad eterna de las vías chilenas. Hoy ya no trabajo en el metro, pero el miedo nunca me ha abandonado del todo desde aquella noche inolvidable en Santiago. A veces, cuando viajo como pasajero en los vagones iluminados durante la tarde, miro hacia las ventanas oscuras del túnel mientras el tren avanza a toda velocidad entre estación y estación. En los reflejos fugaces del vidrio, entre la penumbra de los muros de concreto, alcanzo a ver una silueta conocida que me observa desde la nada, con los brazos caídos y una sonrisa invisible marcada en la oscuridad. Los ingenieros dicen que son solo juegos de luces y sombras debido a la velocidad del convoy sobre los rieles metálicos. Pero yo sé muy bien que no es así, porque cada vez que paso por ese tramo maldito,
mi teléfono celular pierde la señal y una voz ronca susurra mi nombre exactamente junto a mi oído. El misterio sigue sin resolverse, y la red subterránea guarda celosamente un secreto que tarde o temprano volverá a cobrar su tributo en la profundidad de la noche.